¿Qué tal, familia? Hoy concluimos con nuestra lección número 3 en esta semana 3 y hoy terminaríamos o acabamos con las reglas 6 y 7. Estas reglas nos protegen de doctrinas erradas y nos enseñan cómo interpretar correctamente elementos especiales como las parábolas, las figuras de lenguaje, los símbolos y algunas profecías, ¿verdad? Entonces vamos a la regla número 6, que es interpretar según la consistencia teológica. Bueno, antes de concluir algo, debemos preguntarnos, ¿mi interpretación armoniza con el resto de la Biblia? ¿Sí? Porque resulta que si no armoniza con toda la Biblia, puede pasar que mi interpretación esté concluyendo que el diezmo solo es del Antiguo Testamento, por ejemplo, o que mi conclusión termine en que Dios aprueba uniones del mismo sexo. ¿O qué tal si mi conclusión me dice que Dios aprueba el divorcio? Si mi estudio o mi interpretación concluye en que puedo ejercer liderazgo sin estar bajo autoridad. Entonces, estos ejemplos muestran cómo nuestras propias experiencias personales pueden nublar o pueden intervenir en nuestra interpretación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esta regla de interpretar según la consistencia teológica? Que debemos hacer de lado realmente nuestra propia interpretación, mezclando tal vez nuestras emociones, nuestros traumas, experiencias o preferencias. No pueden ser realmente la base para interpretar la Biblia, ¿sí? Solo sirven para aplicar, no para reinterpretar. Estos sentimientos, estas emociones, los traumas, nuestras vivencias, nuestra experiencia no sirve para interpretar ni reinterpretar, sino sirven es para buscar aplicaciones, ¿verdad? Entonces, esta es la regla número 6, interpretar según la consistencia teológica. Recuerda, siempre tienes que contestar a la pregunta, ¿mi interpretación armoniza con el resto de la Biblia? El mensaje bíblico es uno solo y la interpretación es única. Así que toda la interpretación que tengamos debe armonizar con toda la palabra, con toda la Biblia. Y eso nos da a entender que se está dando una buena interpretación. ¿Cuál es la regla número 7? Las interpretaciones especiales del texto, ¿sí? Encontramos las parábolas, encontramos los proverbios, encontramos la poesía hebrea y figuras de lenguaje que son pues, prácticamente muy importantes. Cuando hablamos de parábolas, las parábolas nos hablan de historias terrenales con significados espirituales y nos enseña una verdad central. Vemos claramente el ejemplo en Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15, que nos muestra la parábola del sembrador, donde el sembrador sale a sembrar y esparce la semilla, y una semilla cae en cada parte de terreno diferente. Y sabemos las conclusiones, ¿no? ¿Qué sucede con cada semilla? Entonces nos damos cuenta que las parábolas, en el caso del ejemplo mencionado, pues la verdad central es que una tierra fértil va a producir esa semilla al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Pero si no es fértil la tierra, como el camino, el pedregal, el espino, bueno, no vamos a profundizar en ello, pero tenemos que caer en cuenta como ejemplo a qué hace referencia a las parábolas, ¿no? Historias terrenales con significados espirituales que enseñan una verdad. Los proverbios, bueno, los proverbios tenemos que tener en cuenta que son principios que vienen de sabiduría, pero no son promesas. Algunas personas dicen, ay, el Señor me regaló una promesa y van, ¿dónde está la promesa? Proverbios. Proverbios realmente son principios que comparan sabiduría y necedad por lo general, ¿no? Y muestran la ley de siembra y cosecha. Todo lo que haces tiene que producir un efecto, un resultado. Todo lo que hagamos trae un resultado, un efecto. Está también esta figura de poesía hebrea, que es una clase de rimas, pero de ideas, no de sonidos. Son ideas que riman, ¿sí? Y donde vemos que la segunda línea de la poesía o del verso amplifica la primera. Entonces, de esa manera podemos identificar esa poesía hebrea. Y bueno, hay las figuras del lenguaje que son muy importantes,
¿verdad? Y en este caso quiero que tengamos claros ejemplos de esto, porque en estas figuras sí hay un poco de complicación, y está el símil, la metáfora, la personificación, el antropomorfismo, el eufemismo, la hipérbole, la ironía, el merismo, ¿cierto? Y esto explica cada una vamos a ver a unos versículos que nos explican cada una de estas, ¿vale? Entonces, estemos atentos, toma nota para que puedas corroborar. No vamos a buscar ahorita en la Biblia, pero yo se los voy a decir brevemente para que usted pueda verificar en su Biblia y revisar si el ejemplo está muy bien. Vamos con el símil, por ejemplo. ¿Qué es el símil? El símil es la comparación de dos cosas usando el cómo o así como. Un ejemplo claro lo vemos en Isaías 55:10, que dice, como la lluvia y la nieve que descienden del cielo. Bueno, el significado de esto pues es que la palabra de Dios se compara con la lluvia que siempre produce fruto, ¿verdad? Está la metáfora. La metáfora entonces identifica una cosa con otra, pero sin usar el cómo. El ejemplo claro tenemos Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. Entonces estamos identificando una cosa con otra. Jesús es el principio y el fin, no literalmente una letra, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos la metáfora. La metáfora está la personificación. En la personificación atribuye cualidades humanas a objetos o conceptos. Vemos, por ejemplo, en Daniel, capítulo 7, versículo 9, los ojos del Señor estaban sobre los hijos de los hombres. Significado, pues, Dios mira como una persona, mostrando atención y vigilancia. Sabemos que Dios no es físico y como nosotros, no sabemos que tenga este cuerpo como nosotros, ¿no? Entonces, los ojos del Señor, esa es la personificación, le estamos dando esto, ¿no? Antropomorfismo, que representa a Dios con rasgos físicos humanos, más o menos parecido a lo que mirábamos ayer, los ojos del Señor, ¿cierto? El ejemplo de Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor. Significado, la mano, que simboliza poder, acción divina, bendición, el dar, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí claramente esa antropomorfismo. Está también el eufemismo. ¿Qué será esto de eufemismo? Eufemismo suaviza una expresión dura, o algunas palabras son sustituidas, como tal vez culturalmente esa palabra es una grosería, un ejemplo, entonces se la cambia para dar el contexto, ¿no? En el PDF usted encuentra un ejemplo muy claro con Saúl, que dice que entra a la cueva y se cubre los pies en una versión. En otra versión se dice claramente entró a la cueva y hizo sus necesidades. Entonces parece ser que en el original el decir hizo sus necesidades sonaba como algo grosero. Entonces ese es el eufemismo, ¿sí? Suaviza una expresión dura. Vemos Apocalipsis también, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y que tienes fama de ser rico, pero eres pobre. Entonces ahí vemos también esto, ¿no? El significado llama pobre a la iglesia que, aunque parece rica, está espiritualmente necesitada. Está también la hipérbole, que es una exageración para enfatizar. El ejemplo vemos Daniel 4:3, por ejemplo. Y él dijo, oh rey, el árbol que viste crecerá hasta el cielo. Ahí están, crecerá hasta el cielo. ¿Será que eso sucede realmente? No, es una exageración para enfatizar lo que se está diciendo, ¿no? Crecerá hasta el cielo. Entonces, el crecimiento del árbol es una exageración que muestra el poder del orgullo. La ironía. La ironía, decir lo contrario de lo que quiere expresar. Bueno, el ejemplo vemos en Apocalipsis 3:17, por ejemplo. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres. Y empieza, miserable, Tú dices que soy rico, pero en realidad eres pobre. Bueno, etcétera. Significado, la iglesia se cree rica, pero en realidad está en miseria espiritual. Vemos también el merismo, ¿verdad? El merismo, que es expresar totalidad mediante dos extremos opuestos, ¿sí? Isaías 45:7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Significado de esto, pues, es Dios es Señor de todo.
desde la luz hasta la oscuridad, desde la paz hasta el mal. Cada figura ayuda a que el mensaje profético sea más vívido y memorable sin entrar en debates cronológicos. Es decir, quieres que este estudio nos conlleva o quiere que nosotros podamos entender y podamos aplicar una buena interpretación en este particular, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tendríamos cada uno de estas figuras de género, ¿no es cierto? Que son muy importantes. Pero también tenemos los símbolos. Y los símbolos representan algo más profundo. Los ejemplos claros están en el Cordero de Dios, sabemos a quién se refiere, León de Judá también, la vid verdadera, ¿sí? Y también está la profecía bíblica, como dentro de todas estas interpretaciones especiales del texto, ¿verdad? Entonces, la profecía bíblica, ¿por qué es importante estudiarla? Bueno, porque la profecía bíblica muestra fidelidad de Dios, da esperanza al oyente, ¿no? Y motiva para la santidad, porque hay muchas advertencias, ¿verdad? Entonces, motiva a la santidad y revela el plan eterno, revela lo que Dios quiere para nuestras vidas, para las vidas del oyente, aún el oyente original y para nosotros también. Revela ese plan eterno. Bueno, hay algunas características que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo los profetas en aquel entonces no veían claramente el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo cronológico no lo veían exactamente. Y hay que distinguir de alguna forma, con la ayuda del Espíritu Santo, la profecía que ya está cumplida. La misma Biblia puede decir, profetizó en Isaías y vamos a Mateo y vemos eso cumplido, ¿verdad? La profecía por cumplirse, ¿verdad? Entonces vemos en Apocalipsis cosas que aún no han pasado, que van a pasar, y aún las que están pasando, que están parcialmente cumplidas y que faltan por cumplir, ¿cierto? Y bueno, podemos ver algunas advertencias finales, que hay 3 peligros que tenemos que evitar a la hora de la interpretación especial. Y es interpretación incorrecta cuando se hace una mala observación, ¿verdad? Hay una interpretación exagerada, que es haciendo énfasis donde la Biblia no hace, ¿cierto? La Biblia no está haciendo ningún énfasis, nosotros lo queremos sacar a flote y es una interpretación exagerada y una interpretación inexacta que cuando sacamos las conclusiones equivocadas, como lo que decíamos anteriormente. ¿Qué tal si mi interpretación me lleva a una conclusión que Dios está de acuerdo con el divorcio, por ejemplo? Bueno, estas 7 reglas que hemos visto en esta semana, en estas 3 lecciones, protegen el estudio bíblico, ¿cierto? Si las seguimos, podríamos interpretar con fidelidad, con claridad y responsabilidad. Y sabemos que debemos tener en cuenta que Dios honra al que se esfuerza por manejar correctamente su palabra. Así fue cuando el pasaje de Pablo a Timoteo cuando empezamos este estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bendición haber terminado con ustedes. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos viendo ya otra materia, ¿verdad? Donde hablaremos de la identidad como creyentes, como cristianos, la identidad en Cristo. Bueno, no quito más su tiempo, que Dios los bendiga, atentos a las tareas, a los deberes, y nos vemos en la próxima materia, en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga, un abracito y juiciosos, ya saben.